¿Alguna vez sintió que la tierra bajo sus botas tenía más memoria que la suya? Tomás lo supo en el instante en que el aire se rompió y un peso salvaje se encadenó a su costado. Un mustang negro como la noche, los ojos vivos como brasas, tirando de él hacia un surco estrecho en la ladera. El animal no galopó, tiró. Con la cabeza baja, las patas clavadas como hachas, el mundo se redujo al aroma del sudor caliente y al crujido de tierra seca bajo las herraduras. Tomás, a sus 60 y pico, sintió cómo se le vaciaban los años de encima y regresaba a un tiempo en que su cuerpo obedecía sin preguntar. Había en ese tirón algo más que fuerza, una urgencia antigua, una urgencia que olía a lluvia lejana y a humo apagado. La voz de su propio pulso le decía que si soltaba la cuerda, perdería al Mustang, y con él una posibilidad que ni él sabía nombrar. A su espalda, el rancho quedaba pequeño, una cajita de madera con el tejado gastado. Adelante, la ladera se abría en un corte oscuro, como si la montaña hubiera respirado y mostrado una garganta que nadie debía ver. El mundo se hizo sonido, el metal de la hebilla, la respiración del caballo, el golpe rítmico de su bota contra la roca. Entre esos sonidos, algo en el Mustang, un gemido contenido, un tic en la comisura de los labios, habló de heridas recientes. Tomás se aferró, no por la cuerda, sino por una cuenta que debía saldar con un pasado que creía enterrado. ¿Qué buscaba ese caballo en su corral, en la noche, arrastrando a un hombre demasiado viejo para sorpresas? El tirón subió de golpe, y el valle oculto dejó escapar un soplo que olía a nombres que él había olvidado. Entonces, sin saber por qué, cruzó el borde y todo cambió. Tomás vivía como un hombre que colecciona silencios. Su casa era pequeña, con una chimenea que había visto mejores leños y un sillón donde se detenía a escuchar el viento más que la radio. Por las mañanas cuidaba del agua, revisaba cercas, revisaba los caballos con manos que ya conocían el mapa de heridas y lunares en sus cuerpos. Era un hombre de rutinas, y las rutinas le daban un orden que no pedía explicaciones. Tenía fotos en blanco y negro debajo del cristal de la mesa. Una mujer con cabello al viento. Un muchacho con la sonrisa de quien quiere escapar del mundo. Eran recuerdos que olían a jabón de lavandería y a verano. Los miraba como quien mira la mar, a cierta distancia. Había llegado a ese rancho a los 30 y tantos, con las manos curtidas por el trabajo y una convicción estúpida de que la tierra arregla todo. La compró con cheques y promesas, con noches en vela y días de sol que parecían no tener fin. Construyó cercas, plantó árboles que nunca vería crecer del todo, reclamó caminos que el viento intentó borrarle, pero la vida le entregó una herida que no cerraba, la ausencia de su hijo, un hombre que se fue una noche con una maleta y nunca regresó, y la ausencia de su esposa, que murió antes de poder apagar ciertas preguntas. Tomás guardaba esas ausencias como un hombre guarda una carta importante, en un lugar seco, y siempre a mano, por si algún día necesitaba leerlas otra vez.
El rancho no estaba lejos del mapa civil, pero sí de la mirada rápida. Caminos de polvo los separaban del pueblo, y cuando llegaba la noche, el cielo parecía presentar un catálogo de estrellas para que alguien las contara. Allí los vecinos eran nombres que se cruzaban en las veredas. Silas, que reclamaba derechos con la contundencia de un puño. Marta, la veterinaria, que no usaba palabras inútiles. Y el banco, que siempre tenía una frase lista y una cifra que empujaba como olas. A Tomás le gustaba la honestidad de las cosas. Una puerta que no cierra, un caballo que mancha, una promesa que se cumple. Pero las heridas del pasado no tenían esa honestidad. Eran fantasmas que regresaban en los ruidos de la noche. En la cocina guardaba un frasco con clavos y una vieja herradura clavada al tablón, regalo del primer caballo que montó de joven. Era un objeto tonto para otros, para él un talismán. Lo tocaba cuando la soledad olía a corcho. Durante años, su principal compañía fueron los caballos del rancho, animales que aceptaban sus manos, que ofrecían confianza sin preguntas, pero los Mustang, salvajes, sin dueño, siempre le recordaban una época en la que el mundo era más grande y las pérdidas más posibles. Había visto manadas en los mapas de fotografías, leyendas que hablaban de un valle donde los Mustangs se refugiaban cuando la caza y la sequía venían. Esa noción era para él más una historia de fogata que una realidad posible. Hasta que, una noche de primavera, el Mustang apareció en su cerca. El Mustang llegó sin anunciarse. No rompió la puerta. Se inclinó ante la oscuridad y se quedó. Sus ojos eran dos minerales que no mentían. Hacía tiempo que Tomás no veía un caballo con esa mezcla de ferocidad y sabiduría. Orejas siempre en movimiento, respiración profunda, cada inhalación calculada, como si midiera distancias. Había en el animal una vieja cicatriz en la grupa, una línea blanca que contaba de cuerdas que apretaron y golpes recibidos. Tomás, que conocía el lenguaje del cuerpo equino, entendió al instante que no era un visitante común. Esto no era simplemente un caballo perdido. Esto era la firma de algo más grande. Esa noche, el Mustang tocó las cercas con el hocico, dejó un cabello en el alambre y se fue. Tomás lo miró mientras desaparecía y sintió una inquietud que le hizo regresar al interior con la linterna temblando. No era miedo, era curiosidad con la textura del miedo. En su mesa quedó la carta del banco, con una cifra que insistía en volar la dignidad del rancho. En su solapa, la herradura vieja parecía más pesada. Él no supo en ese momento que un objeto mínimo, una herradura, sería la llave de una puerta que no sabía que existía. Tampoco supo que el Mustang, en su huida, había dejado una huella que no se borraría con el viento. Los días siguientes se parecieron a los de siempre por fuera. Tomás alimentaba, cerraba portones y miraba la llanura como quien inspecciona un cuerpo que ama. Por dentro algo se movía. Encontró huellas frescas al amanecer, huellas de caballo, profundas, con piedras incrustadas. La cuerda que colgaba de un pilar tenía un nudo extraño,
el mismo nudo que su padre usaba para atrapar cunas. Marta vino una mañana con el camión lleno de insumos y una mirada que no pesaba, simple y directa. ¿Lo viste?, preguntó. Tomás asintió. No lo dijo en voz alta, porque hablarlo lo haría verdadero. Pero en la soledad de su taller le pareció escuchar un nombre: Valle de la Sombra. Un nombre que no figuraba en sus mapas, y sin embargo, esa denominación olía a memoria. Había pequeñas señales, como fichas que alguien fue dejando en su camino. Un rastro de heno aplastado, un colgante con cuero y hueso enredado en un arbusto. Una voz infantil que nadie recordaba, repetida como un eco en su cabeza. Tomás empezó a levantarse antes, a caminar más lejos, a seguir las huellas como si fueran las páginas de un libro que necesitaba leer. Tenía miedo de qué podía encontrar, y más miedo aún de qué podría perder. En el fondo sabía que, si seguía al Mustang, no podría regresar al orden que conocía. La vida del rancho se ofrecía como un pacto, continuidad a cambio de rutina, pero la presencia del Mustang era una invitación con filo. Sal del orden y conoce un secreto. Permanecer le aseguraba la supervivencia. Seguirlo, una posibilidad de respuesta. Tomás eligió la segunda opción, sin anunciarlo siquiera a sí mismo. La primera vez que intentó acercarse al Mustang, el animal lo miró como un juez. Sus orejas se giraron en direcciones distintas, evaluando. Tomás extendió la mano, lento, con la palma hacia arriba, y el caballo cobró el mundo en un gesto mínimo. Levantó un posterior en gesto de desdén y retrocedió. No hubo violencia, solo una distancia que dolía. Fue entonces cuando Tomás notó la cuerda alrededor del cuello del Mustang. Una cuerda que terminaba en un nudo antiguo y en un trozo de madera tallada con quemaduras. Aquella cuerda había estado ahí poco. Sin embargo, en la piel del caballo había marcas de haber sido apretada con fuerza. Había algo en la manera en que el Mustang sostenía la respiración que inquietó a Tomás. No era miedo, era una historia que aún latía. Decidió dejarle agua y manzana en la puerta del corral. Al volver, la manzana estaba mordida, pero no quedó rastro de huellas humanas, solo las huellas del Mustang, que se internaban y salían en un patrón irregular, como si la bestia marcara su propio territorio sobre el suelo. Tomás pasó noches enteras sentado en la segunda silla, cerca del establo, donde el frío se metía con la paciencia de una costumbre. A veces, en las sombras, creía oír un susurro que podía ser viento o memoria. Esa ambigüedad lo empujaba más adentro. Le habló al caballo sin esperar respuesta. Las palabras salían sin forma. Nombres, fechas, pequeñas ofrendas de voz. El Mustang no contestó. Solo lo observaba con el aguijón de sus ojos. La primera escalada fue simple. Tomás quiso atraparlo. Puso una trampa de heno. Durante 2 noches, el Mustang esquivó la trampa con la elegancia de un depredador que sabe cuándo dejar una presa sin tocarla. La paciencia del animal le enseñó a Tomás lo que la vida le había negado, que no todo se gana con fuerza. A veces hay que aprender a recibir. La frustración
le quemó el alma y le reabrió una cicatriz que creyó sellada. El recuerdo de su hijo intentando domar un potro y la bicicleta que ya no apareció. En su interior algo se quebró y a la vez se tensó. No podía dejarlo. Un día, tras semanas de intentos, escuchó un ruido en la noche. El Mustang corriendo hacia el sur, la tierra levantando un polvo fino que olía a hierro. Tomás montó su camioneta como quien sigue una sombra. La persecución lo llevó por caminos que no aparecían en sus recuerdos. Entró en un corredor de rocas, y allí, como si la montaña hubiera decidido abrir un bolsillo secreto, el Mustang desapareció entre paredes de piedra. Tomás frenó, apagó la luz y sintió que la oscuridad le guiñaba un ojo. Avanzó a pie. El aire tenía otro peso, más húmedo, como si una sequedad antigua se estuviera rompiendo. A cada paso aparecían señales. Cascotes, restos de barro cocido, una herradura clavada en la roca y finalmente un rastro que lo condujo a la entrada de un valle que se recogía en sí mismo, protegido por rocas altas. El Mustang no hablaba, solo miró. En el valle, la vegetación tenía un verdor que en el resto del paisaje se veía traicionero. Había un arroyo que murmuraba nombres que Tomás no podía entender. El Mustang se detuvo junto a un árbol torcido y frotó el hombro contra la corteza, como quien encuentra en un viejo hábito la confirmación de su ruta. Tomás, respirando con la dureza de quien regresa a un lugar que nunca visitó, observó las marcas en las rocas. Señalizaciones hechas por manos humanas, pero con un lenguaje que él jamás había aprendido. Había caballos en huellas, sí, pero también restos de una cerca antigua, piedras apiladas para resistir el olvido. Fue entonces cuando escuchó un sonido detrás de él. Un metal golpeando metal. El sonido metódico de alguien que no esperaba. Se giró. No había nadie. Pero en el suelo, semioculta por la maleza, había una placa de hierro con un nombre. La placa estaba corroída, pero aún legible. Llevaba una inscripción que le hizo sentir el corazón como si alguien lo apretara con mano prudente. Rancho Alameda, 1959. Ese nombre fue una llave que encendió imágenes en su cabeza. Una mujer de pelo corto que había mencionado Alameda en una carta, una canción que su esposa canturreaba antes de dormirse, el nombre de un socio que había desaparecido. Tomás recogió la placa entre las manos, sintiendo el frío del metal como si leyera una promesa vieja. En ese instante, el Mustang resopló fuerte y se acercó a su mano. Aceptó que lo tocara. Solo en ese contacto breve sintió una respuesta que no era solo del animal, sino de algo que vivía dentro del valle. El pelo del caballo estaba áspero donde la cuerda le había rozado. Bajo su cuello, una marca en forma de estrella. La estrella brilló en su cabeza como una pregunta. El primer cliffhanger llegó como un sonido. Un grito ahogado, no del todo humano, que vino desde la profundidad del valle. Tomás se volvió y a través de un claro pudo distinguir movimientos, sombras que no eran del viento. No eran bandoleros ni cazadores, eran figuras que parecían moverse con la torpeza de la prisa. El Mustang tensó los músculos. Tomás apretó la placa con los dedos. Algo en el valle estaba vivo además del arroyo y los caballos. Y antes de que pudiera decidir una ruta de regreso, escuchó
claro como un cuchillo, una voz que pronunció un apellido que conocía demasiado. Su propio apellido. Regresó esa noche al rancho con las manos manchadas de tierra y el corazón agrietado de preguntas. No pudo dormir. Marta pasó al amanecer, con la mirada hueca y la lengua de quien vigila más que habla. «No vuelvas solo», dijo. Tomás sonrió sin alegría. Sabía que el valle no sería un lugar al que regresara solo. Sabía también que el aviso de Marta era una cuerda tendida. Alguien más sabía o sospechaba del lugar. En los días que siguieron, la tensión creció como una cuerda en torno del cuello del rancho. Silas, que aparecía en los límites con excusas de compra. Agentes del condado que preguntaban por deslindes. Cartas del banco con fechas que no perdonan. Cada aparición era una piedra más que empujaba contra su puerta. Decidió entonces llevar al Mustang al corral. Fue una decisión que cambió la geometría de su casa. El caballo ya no era una sombra externa. Ahora vivía bajo su techo, pero la convivencia no fue fácil. El Mustang rechazó la silla, rechazó la sombra humana sobre su lomo. A la hora de la comida, mordía las manos que intentaban ayudarlo. En su mirada había desconfianza, sí, pero también una atención feroz hacia el horizonte del rancho, como si escuchara ecos que nadie más percibía. Tomás sufría cada rechazo como si alguien volviera a decirle que su pasado no merecía redención. Por la noche, el animal lloraba con sonidos que eran mitad canto, mitad reclamo. Tomás, que había aprendido a escuchar lo que el mundo calla, entendió que el Mustang le estaba pidiendo algo. No solo comida, sino una verdad. A los 300 y tantos pasos de su esfuerzo, vino el segundo cliffhanger. Una carta sin remitente en la puerta del rancho, doblada con la precisión de quien sabe que ciertas cosas se deben decir en silencio. Dentro una sola línea. «No lo busques. Algunas puertas matan más que el olvido». El papel olía a humo antiguo. Tomás sintió que la frase le golpeaba un lugar que creía cubierto. ¿Quién conocía el valle lo suficiente para advertirlo? ¿Quién le enviaría a un viejo una sentencia y la llamaría consejo? Marta negó con la cabeza cuando él se la mostró. Silas no habló. En la noche, el Mustang miró la carta con algo parecido a reconocimiento. A medida que la tensión subía, los recuerdos se mezclaban con la realidad. Un vecino mencionó fugazmente a un hombre que había buscado refugio en un valle años atrás. Otro habló de una marca de hierro usada por gentes que ya no existían. Tomás empezó a ver en su propio apellido, en su propia sangre, piezas de un rompecabezas que se extendía más allá de su memoria. La vida cotidiana se convirtió en una serie de decisiones que él no estaba seguro de poder tomar. Seguir con la seguridad de lo conocido o adentrarse en lo peligroso para rescatar la verdad que el Mustang parecía custodiar. La elección ardía como verano. El tercer cliffhanger lo alcanzó antes del amanecer. Al volver del corral, encontró la herradura vieja de su mesa partida en dos, sobre la alfombra, y una palabra escrita con tiza en la pared de la cocina. «Recuerda». La palabra estaba inmensa, como si alguien hubiera querido que su olvido fuera violento. Tomás tocó la tiza con dedos temblorosos. Recordó entonces una conversación que tuvo con su esposa en la que mencionó un valle que ella llamaba lugar de sombra, y una promesa que nunca se cumplió. Fue el punto sin retorno. El Mustang
que pacía en la oscuridad, levantó la cabeza y resopló hacia el sur, como llamándolo por su nombre. Tomás entendió que seguirlo no era una elección menor. Era aceptar que hay preguntas que exigen un precio. Con la placa del rancho Alameda en la mano y la palabra «recuerda» clavada en la pared de su casa, cerró la puerta y partió hacia la garganta de la montaña, hacia el corazón del valle oculto, sin saber si encontraría respuestas o un abismo. El valle cerró sus fauces detrás de Tomás, como si alguien hubiera empujado una puerta de piedra. El Mustang avanzó con paso seguro, orejas al frente, la respiración marcada por bocanadas que levantaban polvo fino en la sombra del arroyo. Tomás sintió la adrenalina con la claridad de una campana. El aroma de paja quemada todavía ardía en su memoria, igual que el olor del papel húmedo. Cada paso que daba hacia la garganta era una suma de responsabilidades y miedos. Cada paso le recordaba que ya no podía retroceder. No tardó en ver los carros, luces, motores, voces que no sabían medir la ternura de una boca de potro. Hombres con chalecos que parecían hechos para discutir números más, que para escuchar caballos empujaban cercos de alambre. Uno de ellos tenía la cara aviva de cólera con nombre. Silas. Silas, con el ceño como un sello. Silas, que había llegado semanas antes con palabras de compra y contratos fríos. Al lado, una máquina rugía como un animal herido, preparada para abrir zanjas, para borrar la memoria del valle con su acero. Los hombres habían acampado cerca del arroyo. Al otro lado, a la sombra de los matorrales, aparecían más sombras. Personas que no eran del pueblo, que se movían con la cautela de quien cuida algo preciado y frágil. Cuando Tomás emergió entre las rocas, el Mustang tensó el cuello y presentó la cabeza como presentando un estandarte. Silas alzó una linterna y su rostro se hizo de piedra. «¿Qué hace aquí, viejo?», preguntó. No era una pregunta, sino una acusación que buscaba atornillarlo al suelo. Tomás sostuvo la placa del rancho Alameda en la palma como quien sostiene una sentencia y dijo: «Esto está protegido». Su voz no tembló, aunque por dentro ardía. Había cometido el acto legal de recordar. Había encontrado la prueba de algo que alguien quería enterrar. Silas escupió. «Protegido por usted no me impresiona. El condado nos dio permisos. Este valle es negocio, no es cementerio de fantasmas». La máquina empezó a girar. El Mustang dio un paso adelante, clavó las patas y echó humo de sus fosas nasales. Los ojos del animal brillaban como si estuviera contado cuentas antiguas. Tomás pensó en la placa, en la palabra tiza en su cocina, en la herradura partida sobre la alfombra. Los recuerdos, como fichas, se alineaban. No fue la ley lo que rompió el silencio, sino la voz de alguien desde el matorral. «¡Por favor, no lo hagan!». Era una mujer con manos de callo, con ojos que habían presenciado muchas cosas y aún guardaban ternura. Salieron otros. Un joven se adelantó y habló de cómo el valle había sido refugio durante décadas para gente que huía del ruido del mundo, de cómo algunos habían elegido la sombra para vivir con los Mustangs, de cómo el rancho Alameda había sido, una vez, parte de una promesa rota. Sus palabras eran un hilo que tejía una historia que la maquinaria no podía cortar de inmediato. Silas no se conmovió. Ordenó a los suyos que avanzaran. Un par de hombres tiraron del alambre. Otro encendió la radio para dar señales. La máquina rugió.
Tomás sintió que la situación se le iba de las manos, que la palabra recuerda, escrita con tiza en su pared, no era ya solo un reclamo a su memoria, sino una advertencia que debía ocupar el mundo. Podía llamar al sheriff, podía buscar abogados, pero allí, rodeado de hombres con cascos y de animales que olían a alarma, supo que la pelea no sería con papeles, sino con actos. La tensión subió hasta un punto que le quemó la garganta. Silas, impaciente, ordenó iniciar, y la pala de la máquina descendió. Fue un gesto lento, como el ademán de un verdugo. En el instante en que la pala tocó la tierra, un Mustang rompió la línea. No fue el Mustang de Tomás, fue uno de la manada que, escondido, corría desde el otro lado del arroyo. Aparecieron más, crines como llamas, ojos blancos como lunas. Galoparon en un estallido que olía a libertad y a miedo. Los hombres retrocedieron por instinto. En el choque que siguió, hubo empujones y gritos. La pala embistió la tierra y levantó un muro de polvo. Uno de los hombres trató de capturar un potrillo y tropezó. Silas, desesperado, sacó un arma corta, un gesto que truncó la posibilidad de diálogo. Tomás, con el corazón en la boca, vio al hombre apuntar. Todo se redujo al ojo del caballo y la ventana pequeña del humano que decide. El Mustang negro, el suyo, se colocó entre el arma y la manada. El pelo del animal se erizó. Por un segundo que pareció detener el tiempo, Tomás vio en la postura del caballo algo más que protección. Una promesa antigua, una voluntad de sangre. El argumento fue simple y brutal. Si el disparo salía, el valle perdería más que tierra. Perdería la razón de su existencia. El hombre titubeó. Silas gritó: ¡quítenlo! Un pegote de barro encontró la cara del hombre con el arma, y en el caos la pistola salió disparada, rodando hacia un costado. El ruido del metal sobre la piedra fue un cortafuego. El Mustang aprovechó la confusión, embistió hacia la máquina, clavó sus patas en la madera y arrastró la pala hacia atrás. Un hombre cayó. Otro trató de sujetarlo. El caballo torció el cuello, y en el acto simbólico más puro, se arrodilló ante Tomás. Fue el gesto que selló algo. El animal dejó su cabeza en la mano del hombre, no para ser montado, sino para ser reconocido. Tomás, con la respiración rota, apoyó la frente en el cráneo caliente del Mustang y, detrás del rugir y la confusión, un hallazgo. Entre los matorrales, junto a unas piedras apiladas, había una puerta de madera semioculta. La mano del Mustang señaló con un movimiento imperceptible hacia ahí. Tomás entendió que el caballo no solo había salvado a la manada, lo había guiado a una memoria escondida. Frente a la puerta halló una caja oxidada. Dentro cartas, fotos y un cuaderno con letra que le hizo detener el aire. La letra era de su hijo. Las palabras lo tiraron al suelo del alma. Hablaban de culpa, de amor, de una decisión tomada con la torpeza de la juventud. Él se había ido no por rencor, sino para proteger ese valle y las vidas que en él se refugiaban. Hablaba de cómo Silas, años atrás, había cercado una parte de tierra con promesas, y de cómo la presión del dinero había transformado a algunos en verdugos de memoria. El hijo juraba que no volvería a la civilización para no poner en riesgo a quienes vivían aquí. Decía también que si alguien llegaba y llevaba la placa del rancho Alameda, me diera las gracias por haber recordado. La última carta terminaba con una frase que le atravesó la sangre. «Papá,
No me busques con ira, búscame con ternura. En ese momento el mundo se partió. Todo lo que Tomás creía saber quedó suspendido entre sus manos. Silas, que recuperaba la compostura con la presteza de quien no admite vulnerabilidad, se abalanzó hacia él como si las palabras fueran armas que podían ser arrancadas. «Eso no prueba nada», gruñó. «Son papeles escondidos». Pero los otros, los que vivían en el valle, salieron a la luz. Testimonios, pequeñas evidencias, el eco de una comunidad que había sido invisible hasta que alguien la reclamó. Las palabras, hiladas por la tinta de su hijo, abrieron una puerta de verdad que Silas no pudo cerrar con gritos. La línea de la legalidad se movió más lento que el latido de un caballo, pero se movió. La pala fue rodeada por personas que habían elegido la sombra. La radio del hombre que llevaba la máquina empezó a sonar con llamadas que pedían instrucciones. El sheriff llegó, atraído por el ruido. Se leyeron documentos. Se hicieron preguntas. En medio de la tensión, el Mustang negro no se movió de la mano de Tomás. Y cuando el hijo, un hombre con ojos parecidos a los de su madre, con las manos curtidas y la barba blanca por el sol, se presentó entre los arbustos, el valle dio un suspiro colectivo, como una cuerda que se afloja tras años de tensión. No fue un encuentro de grandes declaraciones, fue un cruce humilde, padre e hijo frente a frente, y el Mustang como testigo. El hijo dijo poco. Con la voz rota por años de silencio, explicó por qué se fue. Habló de miedo, de una culpa que lo había estrechado, de la necesidad de proteger. Tomás escuchó sin pedir cuentas. Había algo superior a su ira, la posibilidad de comprender. Cuando el hijo alargó la mano, fue el padre quien la tomó primero. El gesto fue pequeño, fue definitivo. El clímax no fue una batalla de balas ni un veredicto, fue una elección. Tomás eligió creer, Tomás eligió reparar, y el Mustang, que había traído al hombre a ese valle oculto, alzó la cabeza, y con un sonido que era más una libertad que un bramido, pareció bendecir la decisión. El regreso al rancho no fue inmediato. Tomás se quedó varias noches en el valle, escuchando las historias que la gente le contó entre fogones y silencio. Eran relatos sin pretensiones. La llegada de familias que prefirieron la sombra, la forma en que los Mustangs habían sido cuidados, nombres que Tomás fue restableciendo como quien pega una etiqueta en una caja olvidada. Cada palabra era una curación, cada historia, un trozo de la memoria que se recompone. Silas fue obligado a retirarse por la intervención del condado y por la presión social. No fue una caída espectacular, fue más bien una retirada, como la de quien comprende que su lógica no tiene la fuerza del pueblo. Pagó multas, buscó excusas. El valle quedó temporalmente protegido mientras se resolvían las disputas legales. Las máquinas se marcharon. La pala quedó clavada como un monumento a la arrogancia que quiso abrir una boca donde vivía la gente. El hijo de Tomás se presentó ante la comunidad no como un héroe, sino como un hombre que había elegido la sombra para reparar errores. Reconciliaciones pequeñas se vistieron de grandeza. Una vecina recibió una ayuda médica. Un niño pudo volver a la escuela por unos meses. Se entabló un compromiso de que la tierra no sería vendida sin consenso. No todo se solucionó. Las leyes tardan y los papeles son fríos. Pero las personas aprendieron a mirarse
y eso fue suficiente para comenzar. Tomás, por su parte, hizo algo que lo transformó más que cualquier documento. Dejó de guardar silencio. Volvió al rancho con su hijo, con la placa en el bolsillo y con una herradura nueva colgando en la puerta. Sentía que las rutinas que lo habían contenido ahora eran un puente y no una jaula. Empezó a escribir cartas, a enviar mensajes que antes no habría imaginado. Fue repetido por otros. Pedir ayuda ya no era un signo de derrota, era un acto de comunidad. Su casa dejó de ser un museo del pasado. Se convirtió en un lugar de tránsito para historias. El Mustang permaneció en el corral de Tomás, al principio receloso de las instalaciones nuevas, pero mostrando la paciencia de quien entiende que las heridas se curan con cuidado. A veces Tomás lo veía en la madrugada, apoyando la frente contra la madera de la cerca, las orejas moviéndose como antenas buscando un recuerdo. Cuando su hijo aparecía, el caballo se acercaba con la respiración templada, olfateaba la mano y soltaba un sonido bajo, contento. Era la forma del animal de certificar una reconciliación, con la nariz, con la presencia. En noches claras, padre e hijo se sentaban en la terraza y dejaban que el valle contara su música. Hablaban de cosas prácticas, del banco, del papeleo, del viejo molino que se podía reparar para generar algo de ingreso. Pero entre esas conversaciones se colaban silencios que ya no pesaban. El hijo devolvía la ternura que había escapado cuando era joven. Tomás, que había guardado la costumbre de la herradura en la mesa, la colocó ahora en un nodo visible, con la placa del rancho Alameda restaurada y pulida como quien exhibe una medalla de lecciones aprendidas. Los meses no borraron las cicatrices, las suavizaron. El rancho conoció visitantes que antes jamás hubieran venido. Periodistas con preguntas que olían a fama fácil, aparecieron, pero Tomás decidió que algunas puertas solo se abren a quienes vienen con las manos limpias. La comunidad eligió proteger al valle con una combinación de ley y pacto humano. Se celebraron reuniones, se levantaron cercos amigables, se plantaron árboles en las áreas erosionadas y se hizo un mural donde la palabra recuerda ya no era una amenaza, sino un mandato dulce. El Mustang seguía allí, cada día más cerca de la gente. Aprendió a tolerar la silla, aunque sin apuro. Aprendió a confiar en manos que trabajaban con cariño. A veces Tomás montaba y recorría los límites del valle con pasos medidos. No buscaba dominios, buscaba comprensión. En una de esas cabalgatas, su hijo lo guió hasta una piedra grande donde, años atrás, había hecho una promesa. Si algún día vuelvo, plantaré un árbol. Allí plantaron juntos un roble pequeño. El Mustang observó y se acercó para frotar la frente contra el tronco recién sembrado, como si aprobara el pactado. Fue un acto simbólico que no necesitó palabras. Pequeñas alegrías llenaron el día a día. Un potrillo, nacido libre en la orilla del arroyo, se acercó al rancho con curiosidad y aceptación. La herradura vieja fue rehecha y clavada junto a la placa. La casa de Tomás dejó de ser un santuario de recuerdos tristes y se volvió un espacio
donde los recuerdos se contaban en voz alta. Cada vez que el hombre mayor se detenía frente a la pared, donde antes estaba la palabra tiza, sonreía y la tocaba con respeto. Recordar ya no era un mandato que encerraba, era una llave. El tiempo, que tiene su propia manera de ordenar los destinos, hizo de las heridas una geografía que se podía transitar. Tomás caminó menos rápido que antes, pero con una certeza nueva: que la memoria no era un lastre, sino una herramienta de reparación. Aquel hombre que coleccionaba silencios aprendió a coleccionar voces. Aquel hombre que arqueaba la espalda por la pena, ahora la enderezaba por la responsabilidad. El rancho Alameda, con la placa restaurada, se convirtió en un símbolo pequeño pero poderoso. No era un cartel de propiedad, era una promesa. Cada visitante que llegaba escuchaba la historia sin adornos, con la naturalidad de quien narra la verdad sin buscar gloria. El hijo trabajó con la gente del valle para crear un pequeño comité que cuidara la tierra. Algunos se instalaron en pequeñas casas hechas con técnica antigua. Otros se comprometieron a enseñar a los jóvenes a respetar la vida de los mustangs y de las personas que los acompañaban. La relación entre rancho y valle, antes tensa por ausencias, se volvió un pacto pacífico. Tomás encontró la forma de redimir su ausencia con su silencio. Habló en asambleas, enseñó a leer a un hombre que no tuvo escuela, devolvió la herradura a su sitio y la tocó con la frecuencia de quien ora. Por la noche, cuando las estrellas desplegaban su catálogo, solía acercarse al corral. Allí, el Mustang negro lo esperaba con la postura tranquila de alguien que ha cumplido con su deber. A veces el caballo apoyaba la frente en el hombro de 1970 Tomás, y en ese contacto el hombre sabía que todo lo que valía la pena en la vida se resume en presencia. La última promesa fue íntima y humilde. Tomás, con manos que habían aprendido a perdonar, llevó la placa del rancho Alameda hasta la boca del valle. La dejó en un pedestal de piedra nueva, junto al roble que plantaron. La placa brilló. El hijo puso una foto junto al metal, una imagen de la madre, joven, sonriendo con el viento. Tomás colocó la herradura encima. Fue un acto sencillo. Fue un acto definitivo. Selló la memoria y con ella la posibilidad de un futuro que no estuviera encadenado al pasado. Al regresar al rancho esa noche, Tomás se detuvo a mirar el cielo. Sentía que algo dentro se había liberado. El valle ya no era una herida, era una garganta de vida. El Mustang estaba ahí, con la sombra alargada, respirando lento. Tomás le alisó la crin con la mano y dijo, sin grandes sermones, simplemente para que la noche escuchara: «Gracias, Nem». El caballo resopló, como si respondiera con gratitud. La transformación de Tomás no fue espectacular. No necesitó demostrar su cambio con gestos grandilocuentes. Fue cotidiano: desayunos con conversación, visitas compartidas, una carta enviada a un viejo amigo que no había tenido noticias en años. Pero en su quietud había una energía nueva, un alivio profundo. La soledad, que antes lo gobernaba, se convirtió en compañía elegida.
y en los últimos días, cuando se sentaba en la puerta con las manos sobre las rodillas, miraba a su alrededor y veía pequeñas cosas que antes no podía. El brillo en los ojos de su hijo, el potro que ya corría, los vecinos que se saludaban, eran las señales de una vida que había aprendido a abrir puertas. El Mustang, siempre a su lado, se convirtió en el símbolo vivo de esa apertura. Un animal que había llegado como una herida y se marcharía como un puente. Una mañana, al 186, despuntar el día, Tomás condujo al caballo hasta la piedra donde colocaron la placa, y allí, frente al roble que ahora domaba el viento, dejó caer una herradura nueva, forjada por la mano de su hijo. Fue un pago y una promesa, que el pasado puede ser reparado si se tiene el valor de enfrentar la verdad. El roble, joven y fuerte, escuchó el golpe metálico como quien recibe una bendición. La vida siguió, con sus complicaciones previsibles. Papeles, pequeñas peleas, días de lluvia que levantaban barro. Pero Tomás ya no temía al mundo. Había comprendido que pertenecer no exigía clausurar la memoria, implicaba honrarla. Y en esa lección encontró la paz que creía perdida. Cuando la tarde bajó y las sombras se alargaron, a veces el Mustang se acercaba a la puerta del rancho y resoplaba una nota que parecía decir: «Todo esto fue por algo». Tomás sonreía. La última línea que quedó flotando en el aire, cuando la tarde se cerró como un libro, fue simple y clara. El pasado pide ser honrado, no enterrado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta y activa la campana, para que no te pierdas más relatos que exploran la memoria, el perdón y la belleza inesperada de lo que llamamos hogar. Si te conmovió, comparte esta historia con alguien que valore las verdades del tiempo y la fuerza silenciosa de los animales que nos enseñan a recordar.